Ilustrísimos señores, señoras y señores, cúmpleme en primer lugar dar las gracias a esta Real Sociedad por el honor que me ha dispensado, pidiéndome que tomara parte en los actos que se están celebrando con motivo del segundo centenario de su fundación. También agradezco la asistencia de los que han venido a escucharme, a quienes debo hacer presente en mi descargo que mi vinculación a la económica a través de tantos años y las distinciones inmerecidas de que he sido objeto por parte de la misma no me permitían negarme a mi colaboración. Soy el primero en reconocer que el tema de que voy a tratar no es el más a propósito para el importante acontecimiento que conmemoramos, pues solo voy a exponer el fruto de algunas de mis investigaciones sobre el pasado insular, y no un trabajo de conjunto. Más adecuado hubiera sido un ensayo sobre la historia económica de Canarias o un esquema de la vida cultural de la laguna desde lo antiguo, materias estudiadas por mí hace años. Sobre el primero, además de haber publicado algunos trabajos, dimos un cursillo en este mismo edificio, cuando era sede de la Facultad de Derecho, y en el cual tuvimos ocasión de advertir que Canarias, por la pobreza de su suelo y su fisonomía marítima en medio del océano, necesitaba para subsistir de un producto de exportación, y por ello eran las normas que regulaban su comercio las que en rigor marcarían los periodos de su desarrollo económico. Las licencias para participar en el comercio indiano, la ley de Puerto Franco, pueden citarse como ejemplo, y no establecer como señales para la exposición una referencia a monocultivo, tópico que afortunadamente ya en el curso organizado por el maestro Betancourt Massieu ya se va abandonando. El criterio que acabamos de indicar fue recogido en el periódico de la tarde del 27 de marzo de 1961 al reseñar mi conferencia del Círculo de Bellas Artes en aquellos días. Sobre el pasado cultural de la laguna hablamos con motivo del cincuentenario de la fundación del Ateneo, y la reseña de este apareció en el día de 21 de septiembre de 1954. Distinguíamos entonces en el fluir cultural de la laguna lo que correspondía a las corporaciones públicas o estatales, de la que era de obra de sus tertulias literarias o entidades culturales. Y aún hablábamos de un tercer apartado, donde tendrían cabida las publicaciones y periódicos. La sistematización que hicimos, estimamos que ya no es válida para el momento presente, pues el contacto con el público por medio de conferencias es frecuente hasta en los organismos estatales, y las publicaciones también han dejado de ser un asunto de carácter local en la mayoría de las veces. Por lo expuesto, se comprende que cualquiera de los temas, para ser condensado en una sola conferencia, necesitaría una amplia reelaboración, empresa nada fácil, pues como observa agudamente Frederick Jackson Turner, cada época escribe de nuevo la historia del pasado, con referencia a las circunstancias predominantes en su propio tiempo. Esto que dice Turner es recogido por Merton y otros, incluso historiadores españoles, con verdadero gusto, puesto que la exactitud siempre agrada que se puntualice de una manera tan clara y concluyente y responsable. A menos se añade por algunos que el autor no esté sensibilizado por el ambiente en que vive. He aquí, pues, el enunciado de nuestra modesta disertación. Triunfo de la Candelaria
y su donante don Bartolomé Antonio Montañés. Es cierto, como afirma el profesor Hernández Pereira, que toda la bibliografía que escribe El triunfo de la Candelaria, que hasta la actualidad existe en la plaza que lleva este nombre en Santa Cruz de Tenerife, está concorde en que es 1778 el año en que fue erigido. La bibliografía más conocida y principal es la de Mariano Nogués, que a todos es conocido por el autor de las cartas histórico-filosóficas, y que tuvo el acierto de calificar en 1858, cuando algunos atribuyen a un ardor regionalista más tardío, su entusiasmo por el régimen municipal canario. En 1858, tuvo la feliz frase de hablar del municipio canario, diciendo que eran como repúblicas mezcladas con la monarquía. Perdón de este inciso. La bibliografía sobre el obelisco, que es lo que nos interesa, continúa con Felipe Miguel Poggi y Borsoto, guía histórico descriptiva de Santa Cruz de Tenerife. Cipriano de Arribas, a través de las Islas Canarias. Antonio Rumeo de Armas, en piraterías y ataques navales de las Islas Canarias. Jesús Hernández Pereira, en esculturas genovesas en Tenerife. Anuario de Estudios Atlánticos. Todos estos autores, o la mayoría de estos autores, incluso transcriben textualmente, lo que dice una de las inscripciones del obelisco. Que dice así: a expensas del capitán don Bartolomé Antonio Montañés, castellano perpetuo del Castillo Real de la Marina de Candelaria, año de nuestro Señor Jesucristo, 1778, el 10º del pontificado de nuestro Padre Clemente XIII y el 9º de la proclamación en Madrid de nuestro católico Rey y Señor don Carlos III. Pero este error es muy fácil de deshacer solamente con tener en cuenta que se ha nombrado un año, es decir, la inscripción dice 1778, pero es que dice dos cosas más. Es que dice que es el 10º año del pontificado de Clemente XIII y el 9º de la proclamación en Madrid de Carlos III. Sabemos que Clemente XIII fue proclamado en 1758 y sabemos que Carlos III fue proclamado en Madrid en 1759. Luego es el 9º año de Carlos III y el 10º de Clemente XIII, no es 1778, sino 1768, es decir, 10 años antes. Hay que tener en cuenta, por tanto, los dos datos que se consignan en la inscripción. Además, es anacrónico hasta el extremo de que en 1778 ya no tenía la tiara Clemente XIII, que había cesado en 1769. O mejor dicho, en 1769 había cesado ya Clemente XIV, de manera que estaba muy lejos del 1778, que ha venido repitiéndose incluso en los últimos trabajos que hemos visto, posteriores al de Hernández Pereira. Pero además comprueba que el monumento estaba terminado en 1770
y solo pendiente de la llegada de la verja que había de venir de Cádiz para circundarlo, y de su bendición, de la copia de una de las cartas del donante don Bartolomé Antonio Montañés a don Pedro María Martín, residente en la península, en la cual, a pesar de ser el principal motivo de tal correspondencia el tratar ampliamente del negocio de la pesca en la costa de Berbería, se lee el párrafo siguiente: como paisano y amigo le participo a vuestra merced, me ha concedido el Señor ver cumplido mi voto que de años ha tenía hecho dirigir en esta plaza principal de nuestra patrona y señora de Candelaria un triunfo, cuya máquina de mármol he hecho venir de Génova, de alto de 13,5 varas, castellana, y al pie están los cuatro hijos del rey Tinifer, en estatuas de 9 cuartas, primorosamente ejecutadas, como lo está Nuestra Señora, de un mármol muy blanco. Espero, con primera embarcación de Cádiz, 40 varas de reja para guarnecer el triunfo, y su bendición se hará el día 8 de la Inmaculada Concepción, y se repartirán 10 dotes a 200 pesos cada uno, y otras tantas doncellas honestas y pobres que se han puesto en matrimonio. Las 9 dotes las ha dado mi amigo el ilustrísimo señor don Francisco Delgado, obispo de Sigüenza, y el una, este señor obispo actual de estas islas, no pudiendo hacer más por sus empeños. Me costará más de 1000 doblones el todo, pero me creo, o crea vuestra merced, no he visto en España una cosa tan magnífica. El texto que transcribimos de la aludida carta, fechado en Santa Cruz de Tenerife el 9 de octubre de 1770, y que se conserva en nuestro archivo, demuestra que pasó con el triunfo algo análogo a lo ocurrido con la cruz de mármol, porque al fin y al cabo fue mandado a hacer en la inscripción el año de 1768, seguramente, y hubo el error de poner el 78, si es que lo hubo. Yo no he comprobado ese detalle. Lo cierto es que ocurrió con el triunfo lo mismo que ocurrió con la cruz de mármol, que también aparece generalmente situándose en 1754, porque lo dice la inscripción, pero no fue colocada ni bendecida hasta 1760, como observa Rodríguez Moure. No podemos afirmar que el 9 de diciembre de 1770, como anunció Montañés, fuese bendecido el triunfo, pero sí opinamos que no debió demorarse el acto por mucho tiempo, puesto que en la carta siguiente, escrita el 1 de mayo de 1771, y en las demás posteriores, no se habla para nada más del monumento. Sobre el donante, en su aspecto de haber sido gran impulsor de la pesca en la costa de África, para la que adquiere barcos, redacta instrucciones, fabrica almacenes, se vale de personas prácticas incluso de fuera del país, y especialmente de su extraordinaria preocupación por ensayar los procedimientos más a propósito para la exportación del pescado salado en las mejores condiciones, contiene numerosas datas las aludidas cartas, y asimismo tenemos conocimiento de tales actividades en 1774 por las memorias de don Lope de la Guerra. No sé si abuso de vuestra atención, cumplimentando la carta donde está el fragmento que habla de la colocación del triunfo o de la terminación del triunfo, con lo que dice en esa sola carta, son muchas las cartas, relativa a la pesca.
Dice que desde el año de 1764, lleno de celo por esta pesca, que puede llenar todos los deseos de nuestro católico rey, el asunto de la pesca no solamente tiene interés, como si dijéramos hasta la actualidad, sino que constituye uno de los temas a que siempre ha atendido la Real Sociedad Económica, y de esa manera se ha tenido en cuenta hasta para el anuncio del premio de don Lope de la Guerra, en que se habla que uno de los temas admisibles es el que se hable de la historia de la pesca. Dice: envié a don Fernando Rodríguez de Molina, que estaba en Madrid, y nos comunicamos con este particular todas las especies de pescados que rústicamente benefician a nuestros pescadores. Los cargué en octubre y llegaron a Madrid los cajones y barriles que los comprendían en abril, después de 6 meses de fermentación. Esta demostración no sirvió casi de nada, y aunque se repitió y llegó en menos tiempo, no tuvo la aprobación que hemos deseado, y vino la inacción. No había llegado el momento feliz del acierto, por no haber en la costa parajes aparentes donde hacer almacenes para secar el pescado, pues siendo los barcos cortos de pozo, con 2 lanchas y mucha gente, es moralmente imposible hacer la maniobra de prensarlo a bordo, ni de orearlo, por la frecuente garúa que trae la brisa. Esto es una niebla espesa cargada de agua, que paradas sus partículas en los palos y jarcias, baja en gotas sobre el pescado y lo pone amargo, por cuya razón luego que lo abren y salan, lo aplican y ponen en la bodega bajo unos grandes encerados, para libertarlo de esta lluvia amarga que causa el alquitrán, y también los golpes de mar que les va dentro, porque como el pescado es tan grueso, y no le quitan más que las agallas, dejando la cabeza y grosura cerca de la ombligada, por cuya razón se rancia breve, han arbitrado hacer los barcos sin cubierta para que les entre fresco y no se les pierda tan luego bajo de cubierta. Estos fuertes obstáculos me han casi puesto en la inacción, como dije antes, pero estimulado del deseo de nuestro monarca, que Dios guarde, y del celo de sus ministros de promoverlo, yo vuelvo a emprender la germinación de esta semilla que se puede ver muy fecunda. Pondré en obra las advertencias que tengo y vuestra merced me apunta, y si Dios, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su Madre Santísima, nos concediese el acierto, no me ensorbeceré, como que sé que no está en mi fuerza, pero me llenaré de complacencia de hacer alguna cosa por el rey y por mi patria. Este negocio, para hacerlo menos mal, pide tiempo. La pesca está ahora cerca de 200 leguas al sur, y no siempre es en un puesto, y es otro de los grandes obstáculos para hacer almacenes en la costa, entre unos bárbaros que no se sujetan al emperador de Marruecos, ni éste puede responder de los insultos que nos hagan. Debo buscar hombres de buena ley que observen mi instrucción, y a su tiempo daré cuenta de este negocio para mí de tanta consecuencia. Nada más dice esta carta, la de 9 de octubre del 70, a la única que me remito ahora, que indico ahora. No vamos a entrar ahora en todas las vicisitudes, porque pasó el ensayo de los métodos para la exportación del pescado, las rivalidades entre Gran Canaria y Tenerife con motivo de tal negocio, como fue la negativa de fornecimiento de un barco de don Agustín de Cuba en Las Palmas en 1740, que hizo reaccionar a este imponiendo una baja de precio del pescado procedente de Gran Canaria. La audiencia ordenó que compareciese Cuba en Gran Canaria, lo que no tuvo efecto por estar él de capitán en un registro para Campeche y el juez de Indias haberle amparado.
De la correspondencia resulta también otras noticias y de haberse disuelto y creado varias compañías para la pesca y la creación de nuevos sistemas. Se habla también de el descubrimiento de una máquina para elevar agua que pide don Bartolomé que se la remita su amigo don Antonio María Martín. Agua que servía para la elevación de los ríos, y dice que fue inventada por Isidro Caicoya, y que quería saber si podría tener aplicación para las aguas muertas. Una carta más interesante, seguramente, es la del favorito, de uno de los favoritos, de Carlos III, el Marqués de Grimaldi, a don Bartolomé Antonio, de 8 de enero de 1772. En esta le dice Grimaldi que el rey probó el pescado salado a que nos referimos y le gustó, y al propio tiempo advierte que el método más eficaz para pescar, limpiar, salar y prensar y secar el artículo es el que emplean los ingleses en Terranova para el bacalao. Otra carta de don Bartolomé a 26 de junio de 1772 y dirigida al mentado don Pedro María habla del inglés Jorge Glass, del que dice que es autor de una historia burlesca de Canarias, en la que se ocupa con alguna amplitud también en esa historia el inglés Jorge Glass, de la pesca de los isleños, dato que tampoco hemos visto consignado en ningún otro sitio. Don Bartolomé añade más datos sobre Glass. Dice que frecuentaba el archipiélago para tomar horchilla y otras para cargar de pescado que vendían los pescadores canarios a 2,5 cuartos la libra, sin cabeza y abierto solo por el medio, el cual, dando él la sal, se lo salaban y lavaban y secaban a su bordo. Me extiendo un poco en esto de Jorge Glass porque, según me manifestó el otro día el doctor Sinanescu, parece que es uno de los proyectos del Instituto de Estudios Canarios también la reedición de la historia esta de Jorge Glass. No sabemos si es unas memorias históricas solas o son varias. Más bien parece probable que sea una sola. Pero el término de burlesco, que de pronto parece extrañar un poco, no lo es tanto si examinamos las referencias de la historia de Jorge Glass, en el sentido de que los contemporáneos casi la interpretaron en el aspecto burlesco, tuviéralo o no. Es decir, Vire Clavijo habla de la historia de Jorge Glass en el tomo primero de sus noticias sobre la historia general de Canarias. Y Vire Clavijo dice que la historia de Jorge Glass, aparte de copiar a Abreu Galindo, dice que contiene relaciones siniestras. Las relaciones siniestras ya indica que son relaciones malintencionadas. Pero además, en las memorias de don Lope de la Guerra, manifiesta que estando Glass preso en el castillo, hizo 2 retratos, uno del castellano y otro del comandante, en el cuarto que la habían separado, que le habían señalado como de calabozo, y que las figuras estaban en carbón en la pared. Esta referencia, en el sentido de unas verdaderas caricaturas, abona la tesis de su humor. Pero todavía dice don Lope más. Don Lope dice que cuando fue interrogado por uno de sus jueces, contestaba con evasiva y sin respeto, porque por lo que el teniente bueno le dijo que mirara con quién estaba hablando, a lo que contestó Glass:
Yo bien sé con quién estoy hablando. Estamos hablando un inglés libre con un esclavo español. Y pone don Lope al margen. Contesta con burla a su juez que le pide confesión. Esta obra de don Lope se puede consultar, como ustedes saben, en el Museo Canario, donde se editó, y puede verse estas anotaciones al margen, en el sentido de calificar la burlesca. También cuando se le acusa de haber querido cohechar a un comandante, al coronel de Lanzarote, se dice que Glass le regaló unas pistolas. A eso contesta Glass, que el presentar a un militar unas pistolas, cuando a los generales se les regala por otros, y en lugar de causar la indignación, los generales le favorecen y hasta le dan empleo, tampoco considera que sea una responsabilidad para él el haber presentado dicha pistola. A ello, dice don Lope de la Guerra, también marginalmente, una sátira al comandante general. Pero todavía hay algo más definitivo, y es que cuando se va de la prisión, lo más que le encarga la Castellana es, o le suplica, para ser más exacto, es que en las memorias históricas que ha redactado en la prisión, que no lo nombre ni por nada, que no la nombre, que no la mencione en ninguna forma. También cabe registrar que fue objeto de bastante atención por parte de Montañés la cultura popular y singularmente la enseñanza de las primeras letras en Santa Cruz, necesidad social para la que propone determinadas soluciones, como el gestionar que se dedicase a escuela a alguna de las casas que tuvieron los jesuitas. En esa parte dice la carta de 1 de mayo de 1771. A otra cosa, vuestra merced no ignora la rusticidad de la mayor parte de nuestros paisanos, por no saber leer y escribir. Entre tantos pescadores que he tratado para la empresa de la pesca, no he encontrado uno adornado con esta gracia, que les traería bien. Esto depende de la falta que tenemos de escuelas en todas las islas, en las que los conventos que hay aquí, por ejemplo, en los de Santa Cruz, donde hay más de 1000 niños, solo hallará vuestra merced en San Francisco y Santo Domingo, entre ambos, 70 u 80 niños, hijos de padres que con más conocimiento saben el bien que les hacen. Los demás hijos de los pobres están vagando por el pueblo y marina, y son la república venidera. Pero ¿qué república será esta? Ya se deja ver como la presente, con sus cabezas llenas de brujas, de duendes, de endiablados y de almas del otro mundo. Este perjuicio viene de que no tienen obligación estos conventos a tener escuelas, los ponen por dar gusto a los vecinos de quienes dependen, pero ponen un fraile a quien Dios no crió ni para cuidar de frijoles, que más para enseñar a los jóvenes cuyas almas necesitan de un maestro y no de un comitre, cuya ignorancia ahuyenta a los niños con crueles castigos y ponen a sus padres rudos en la firme resolución de no mandar más a sus hijos a las escuelas para no verlos tan martirizados. Estoy cansado de ver estas crueldades de estos más comitres, y por habérmelas tratado con mis consejos, a fin de que
no me causen tanto perjuicio a la República, he hecho venir a 2 distintos tiempos por mano de don José Roura 400 muestras de esa escuela pía, le escribe a don Antonio María Martín, para repartirla y aplicarla con dulzura, a fin de que comprendan el daño que causan con tan terribles castigos que deben reservar para cuando quebranten los niños las divinas preceptos, si sus almas están desplegadas para venerarlos. Pero es echar perlas a los ochos, pues su respuesta es así los enseñaron a ellos, y que las letras con sangre entran. Digo todo esto para interesar a vuestra merced en bien de nuestra patria, en un asunto de esta importancia, y lo conoce más a fondo su jefe, el señor Campomanes. La religión belemnita, cuyo patriarca es nuestro paisano Pedro de San José Betancur, es una religión que no solo admitida en la Iglesia de Dios para cuidar de los enfermos convalecientes, sino también para la enseñanza de las primeras letras, para que el Señor les conceda especiales gracias para continuar y destinar sus maestros, a maestros los hombres más hábiles que cuiden de esta tierna planta. En honor nuestro funden estos pobres tan útiles en la misma casa donde nació el patriarca. Y es negocio y conveniencia nuestra que su majestad le conceda para nuestro bien, ayudándoles con alguna casa de las que tuvieron los jesuitas, y mandando entregarles estos 2 hospitales de la Laguna de los Dolores y San Sebastián, aunque en la fundación del primero se dice no entre en ninguna religión para otros fines que los que establece de la curación. Es menester tener presente que cuando se hizo no había en la Iglesia la religión de San Juan de Dios ni la de los belemitas, porque la Iglesia, la religión de San Juan de Dios ni los belemitas es corriente que no hubieran resistido el fundador entrase en estas manos. La carta está un poco redactada, un poco incongruente muchas veces, porque es que después de escrita la carta, don Bartolomé Antonio Montañés la entregaba a un criado para que hiciera la copia, y la copia pues no está muy perfecta en ese sentido, está a veces incongruente. En cuanto a don Bartolomé Antonio, como bienhechor de la Iglesia Matriz de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife y de la Iglesia y Convento de Candelaria, nos remitimos a no pocas noticias que nos da de su generosidad en relación con tales templos Padrón Acosta. En su trabajo, el capitán don Bartolomé Antonio Montañés, dice Martínez por error, del periódico, apuntes históricos sobre la parroquia matriz, donación de un cuadro de Juan de Miranda, hijo de Santa Cruz de Tenerife, publicado en la tarde del 31 de diciembre de 1943. Padrón Acosta, también como aportación a la biografía de Montañés, dice que éste tuvo su domicilio en la calle de la Marina, donde vivió siempre que estaba en Santa Cruz, pero esta afirmación no viene en armonía con la correspondencia tantas veces citada, pues en esta resulta que su morada era la casa de carta. Don Bartolomé Antonio Montañés murió soltero de 70 años y al parecer vivía en la casa de carta, primero porque la casa de carta permite que estuviera ocupada, puesto que se le asigna como fecha de edificación 1752, y en 30 de abril de 1772
escribió don Bartolomé al marqués de Grimaldi haciendo constar que llevaba viviendo con don Matías Carta 42 años. Don Bartolomé y don Matías, además de ser compadres, les unían varias empresas. Aparte del asunto de la pesca, y una amistad íntima no solo se revela en lo expuesto, sino que el segundo encarga al primero de sus disposiciones testamentarias. Y a este, o sea, a don Bartolomé, le heredan los hijos de don Matías, según se desprende del testamento de doña Ignacia Carta, otorgada en 17 de abril de 1787 ante el escribano Juan Antonio Sansón. El mentado escritor Padrón Acosta debió ver algún documento que dijera que los padres de don Bartolomé, don Miguel Jorge Montañés, e Isabel González fueron naturales de Santa Cruz. Sin embargo, no pudo ser su partida de bautismo, porque esta la hemos encontrado nosotros en el archivo de la Iglesia de la Concepción de dicho lugar, extendida el 2 de julio de 1714, y a pesar de los detalles que da, no aparece tal naturaleza, y en cambio da detalles como que se le echó el agua el 12 de junio anterior y que fue su padrino don Bartolomé Casabuena. En realidad, don Miguel, el padre de don Bartolomé, como era de suponer por los apellidos que usó, Jorge Montañés, era natural de Garachico, y así consta de su partida de matrimonio que asimismo se halla en el archivo parroquial de la nombrada iglesia. En el propio asiento se hizo constar que fue hijo de padres no conocidos, y que su casamiento tuvo efecto el 29 de noviembre de 1711, y la velación el 29 de agosto de 1729. Su esposa Isabel González sí figura en dicha ocasión como natural y vecina de Santa Cruz, al igual que los padres de esta, que fueron Diego González, a la sazón difunto, y Francisca de Padilla, su mujer. Por lo que hemos referido, y por las circunstancias de aparecer don Bartolomé en la citada cruz de mármol con los apellidos de Méndez Montañés, no es aventurado suponerle vinculado a la familia de su apellido, Jorge Montañés, que se apellidó así primero y después Méndez Montañés en San Pedro de Daute. Aunque realmente no tiene relación con esto, sino por lo que se refiere a que es otra noticia que pudiera tener una insignificante trascendencia para la historia del arte. Voy a referirme a otro trabajo histórico que, como digo, poco interés tiene con respecto a lo que hemos expuesto, pero tal vez alivie un poco lo que les he cansado con esto, o tal vez sea cansarles un poco más. Y es otra investigación en que me encuentro actualmente, que es sobre Domingo Gutiérrez, un artífice lagunero que descuella en Venezuela a mediados del siglo XVIII. Tiene la laguna no escaso número de hijos meritorios en una faceta que, aunque no del todo olvidada, merece que se destaque en más alto grado cuando se habla del ayer de la ciudad, y esos aspectos de patria de valiosos artesanos que desde antiguo, por su habilidad y buen gusto, dieron como los estudiantes un tono singularmente atractivo a dicha población. Los investigadores del pasado artístico han tenido que mencionar a algunos de estos laguneros memorables,
pero es también interesante el poner de relieve su labor como aportación de la laguna al progreso de América. En la ciudad de los adelantados vieron la primera luz no solo famosos apóstoles, obispos, generales y gobernadores del Nuevo Mundo, como Anchieta, López Agurto, Álvarez de Abreu, Ilián del Castillo, Graf, Franco de Medina, Mesa y Ponte, Nava y Porvier, Pacheco Solís, Monteverde, sino que de ella proceden, más o menos cercanamente, otras figuras de la expansión española, entre las que se cuentan héroes de la independencia americana, incluso el propio libertador Bolívar. Y lo que es no menos digno de resaltar, contribuyó en unión de las demás localidades canarias, sin necesidad de hacer mérito de tantos emigrantes que aumentaron el número del hombre medio del otro lado del océano, con multitud de trabajadores cuyo esfuerzo anónimo e individualmente ignorado transforma los vastos campos de América mediante la roturación de sus tierras y llevando a cabo fecundos cultivos. Por ello es justo valorar, al extender la materia de lo histórico, cuánto se debe al hombre isleño en el afán colectivo y silencioso de adelantar la vida económica de aquellos lejanos territorios. Como ejemplo de artesano lagunero que desempeña un lucido papel en América, encontramos a Domingo Gutiérrez, sobre quien al parecer prepara un estudio biográfico el investigador venezolano Carlos Duarte, puesto que este escritor solicita en reciente carta nuestra colaboración para obtener los antecedentes familiares del citado artífice en la laguna. Duarte asegura que Gutiérrez fue un ebanista muy importante para la historia, tanto de las islas como de Venezuela, por ser el repetido artesano quien introdujo por primera vez en aquel país el estilo rococó que aparece en sus retablos, marcos, muebles, etc. Añade como dato biográfico que en 1730 contrajo matrimonio en Santiago de León de Caracas y que su llegada a Venezuela procedente de la laguna debió ser cuando contaba solo 20 años. Con el fin de comprobar la indicada noticia de su naturaleza y averiguar datos de su familia que permitan algún día conocer las influencias que pudo recibir en su infancia y adolescencia, hemos hecho una búsqueda en los archivos parroquiales de la laguna y en efecto en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, como sucesora de los remedios, encontramos que Domingo Gutiérrez nació el 12 de mayo de 1709 y fue bautizado por el presbítero don Fernando José de la Guerra el 16 inmediato, siendo el nombre de su padrino Andrés Martín. En la citada parroquia hallamos también a sus padres Juan Gutiérrez y María Francisca Curbelo, casados el 21 de agosto de 1702, y sus abuelos paternos Juan Gutiérrez y Elena María se unieron en el matrimonio en agosto de 1663. Aquellos costas que eran vecinos y naturales de la laguna con domicilio en la calle Santo Domingo. Sus bisabuelos directos fueron dos cónyuges, Juan Gutiérrez y Margarito González. La nombrada María Francisca fue hija de Luis Curbelo y de María Francisca, etc. A los que estudian el pasado artístico de la laguna corresponde especialmente no olvidar el nombre de Juan Gutiérrez y de sus próximos familiares, pues el hecho de que nuestro Domingo, desde su llegada a Venezuela, a pesar de su juventud, se hallase con medios para fundar un hogar, hace suponer que el ambiente en que se desarrolló su vida en el pueblo natal fuera propicio para abrirse carrera y dedicarse al trabajo de maderas preciosas en la que después va a descollar de modo extraordinario. Muchas gracias.